Muy buenos días, estimados estudiantes. Luego de un breve periodo de vacaciones nos volvemos a encontrar para desarrollar esta quinta experiencia de aprendizaje titulada Promovemos acciones para una mejor convivencia. Recuerda que esta es una contextualización para el área de comunicación para los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, especialmente para los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca. Te saluda el profesor Elías Arce. En esta quinta experiencia partimos de la siguiente situación significativa y para eso vamos a practicar nuestra lectura como en anteriores oportunidades. ¿Estás preparado? A la cuenta de 3, 2, 1. Acabamos de celebrar nuestro bicentenario, 200 años de independencia, y sí, hemos avanzado como país y como sociedad. Sin embargo, todavía tenemos mucho por mejorar y seguir construyendo. Por ejemplo, aún vemos manifestaciones de discriminación, de racismo, de exclusión y de desigualdades. Estos son problemas que debemos resolver. Solo así, entendiendo la diversidad como un aspecto positivo del que nos debemos sentir orgullosos, podemos sumar al bien común y al buen vivir. En ese sentido, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación, exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Felicitaciones por haber practicado tu lectura. No olvides registrar tu respuesta en tu portafolio. Por tal motivo, recuerda que el propósito de esta quinta experiencia de aprendizaje es que tú logres sustentar propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basado en un análisis de fuentes, la vigencia de los derechos y los principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Para eso, dentro del área de comunicación, vamos a tratar de desarrollar el producto que es un discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basado en el análisis de fuente y la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Dentro de la quinta experiencia de aprendizaje, dentro del área de comunicación, vamos a desarrollar 3 actividades. La actividad 4, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, en la que leeremos un discurso sobre el buen vivir. La actividad 13, donde planificaremos, escribiremos y revisaremos nuestro discurso para una convivencia armónica y buen vivir. Y la actividad 14, en donde presentaremos nuestro discurso. Como tú ya recuerdas, dentro del área de comunicación tenemos 3 competencias, las cuales se manifiestan cada una en distintos procesos didácticos y en 3 momentos distintos cada una. El día de hoy, como te habrás dado cuenta, vamos a desarrollar la segunda competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, en el proceso didáctico de comprensión de textos con sus 3 momentos, recuerda, antes, durante y después de la lectura. Y para eso te presento la actividad número 4 titulada, leemos un discurso sobre el buen vivir. Para comenzar vamos a recordar brevemente lo que es un discurso. Y un discurso no es nada más y nada menos que un texto que presenta ideas, pensamientos o conocimientos de un orador o ponente ante un auditorio o delante de un público para convencerlo, persuadirlo e informarlo. Recuerda que sus principales características es que tiene un propósito u objetivo, dar a conocer los argumentos del autor. Recuerda que sus argumentos deben ser válidos, deben tener autoridad científica, ejemplos, comparaciones o contrastes y además no te olvides que el discurso debe captar la atención del lector para convencerlo. Si gustas tener más información sobre este punto, puedes revisar el otro video que te estoy dejando en el canal. Como vamos a desarrollar el proceso de comprensión de texto, es decir, vamos a leer, no olvides utilizar tus técnicas de lectura, tu lectura global o exploratoria, y cuando hagas tu lectura profunda, subraya, sumilla y resumen. Subraya lo más importante, personajes, escenarios, fechas, todo lo que consideres tú importante. Sumilla, es decir, escribe a los márgenes de la hoja en una hoja aparte con tus propias palabras, parafraseando el texto o lo que tú entiendas. Finalmente, no olvides resumir el texto y anotar tus ideas. Y si no puedes anotarlas, tu resumen puedes hacerlo en audio. Eso te servirá para retroalimentar la forma en que estás aprendiendo y comprendiendo textos. No olvides que en el proceso de comprensión de lectura nosotros tenemos 3 partes básicas, antes, durante y después de la lectura. Antes debes dar un vistazo general para identificar elementos básicos e importantes. Durante la lectura vas a seleccionar información específica. Aquí radica la importancia de las técnicas de lectura. Y no olvides registrar la información de alguna forma. Después, tienes que reflexionar sobre el contenido, analizar los conocimientos y realizar un breve resumen. A continuación, entonces, vamos a ver el texto que vamos a leer el día de hoy. Este documento se titula Discurso de David Choquehuanca sobre el buen vivir. Y recuerda, este discurso tiene 3 páginas. Tú tienes que dar lectura a esas 3 páginas para que puedas conocer la información de este texto y aquí debes utilizar tus técnicas de lectura. Pero antes de leer,
Tú debes brevemente responder estas 4 preguntas. ¿Por qué? Porque estas 4 preguntas te van a ayudar a ubicarte en el contexto general de lo que tú conoces sobre el texto. Es muy importante que lo hagas antes de leer. Si gustas cambiar tus respuestas después de haber leído el texto, no hay ningún inconveniente, pero trata de seguir el proceso para que puedas mejorar. Luego de que tú has leído el recurso que te he mencionado de 3 páginas, la parte más difícil de esta actividad es la que tú tienes que completar este organizador, en donde tú estarás observando que tenemos las 3 partes del discurso: el exordio, el desarrollo y la peroración. En el exordio tú podrás ver que tenemos la motivación, el objetivo de la tesis; en el desarrollo, los argumentos, las razones y las ideas; en la peroración, la conclusión. Tenemos la invocación, la contestación de tesis, la cita o proverbio y el agradecimiento y despedida. Tú tienes que ubicar estos elementos dentro de este discurso. Para que puedas hacerlo de forma más sencilla, te dejo una breve información sobre cada uno. Recuerda que el exordio, también conocido como presentación o introducción, es una motivación, es decir, responde a la pregunta ¿qué motiva a escribir el discurso? El objetivo responde a la pregunta ¿qué quieres lograr al escribir tu discurso? O el autor que quiere lograr escribir su discurso. Y la tesis es la posible respuesta para cambiar la realidad y lograr el objetivo. Es decir, dentro de este discurso tú tienes que identificar los 3 elementos que te acabo de mencionar de la presentación. De la misma forma, en el desarrollo vas a identificar las ideas, los argumentos y las posturas que tú ya conoces. Las ideas son las ideas generales sobre el tema que se está dando. Los argumentos es cómo se defiende esa idea, y las posturas es, luego de haber visto los argumentos, cómo el autor se relaciona con las ideas que ha mencionado. Luego, en la peroración nosotros vemos una invocación. Dentro del discurso encontrarás la invocación, que no es nada más que un llamado al público para aceptar las ideas propuestas y compartirlas. La constatación de tesis es un resumen de todos los argumentos, pues estos justifican la tesis y dan a entender que se puede desarrollar. Además, es importante, como siempre te he mencionado, colocar una frase llamativa que puede ser una cita o proverbio, y esta tiene la intención de despertar la atención del público y mantener su interés. Finalmente, no olvides que en un discurso tienes que agradecer al público y a quien consideres conveniente. Mayormente, en la mayoría de los casos, se agradece a Dios por la vida, por la salud y por permitirnos realizar esta actividad. Y finalmente se realiza la despedida. Para esta puedes utilizar alguna formalidad o desarrollar tu propio estilo. Finalmente, las evidencias a presentar de esta experiencia 5 en la actividad 4. La primera evidencia es la respuesta de las preguntas propuestas antes de leer el discurso, es decir, estas 4 preguntas. La segunda evidencia es completar el organizador completo con la información del discurso leído de David Choquehuanca. Este organizador completo con la información que te acabo de mencionar. Ahora, recuerda, para mejorar nuestras competencias comunicativas durante la pandemia, no olvides cuidar tu ortografía. Para eso te dejo algunas recomendaciones sobre acentuaciones. Espero puedas revisarlas adecuadamente. Y si no puedes revisarlas, por lo menos revisa este cuadro que te ayudará a tildar y a conocer adecuadamente cada una de estas reglas de ortografía. Cuídate mucho y cuídate del COVID-19, pues esta guerra la estamos venciendo juntos. Un abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad.